Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta noche, en nuestra página de BH Finanzas Inteligentes y también en el perfil de la doctora Paola Balancán. Gracias por conectarse. Vamos a tocar un tema hoy súper importante en este mes, que es el mes de octubre, el mes rosa, sobre la concientización del cáncer de mama. Tenemos el honor y el placer de tener hoy como invitada a la doctora Paola Balancán. La doctora Paola Balancán es una reconocida oncóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con ya varios años de experiencia, aunque ella se ve muy joven. Ella tiene muchos años de experiencia ya en esta área, en su especialidad. Es una destacada investigadora de diferentes líneas de investigación clínica referente a diferentes tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, el cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, desde hace varios años, y hasta actualmente sigue sobre estas investigaciones clínicas y protocolos. Ella se desempeña como oncóloga en instituciones públicas, ¿sí?, y también en instituciones privadas. Y ¿puedo mencionar esto? Ok. Recientemente ella ha sido designada como vicegobernadora de la Sociedad de Oncología Capítulo Yucatán. Este nombramiento pues oficialmente ya lo recibió, pero tomará cargo y posición de este nombramiento a finales de este mes, ¿no? Pues toda esta amplia trayectoria de la doctora Paola pues nos hace evidente que es una persona súper preparada y especialista en el tema que hoy vamos a tratar. Muchas gracias, Paola, doctora, por estar el día de hoy con nosotros y pues compartir esta información que es de vital importancia para todas las mujeres, sobre todo las mujeres de nuestro país. ¿Es así? Muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación que me diste, de verdad, me sonroja. Pero gracias. Y además, sobre todo, a pesar de todos estos logros que ella ha tenido, es una gran persona, con una gran humildad y una gran calidad como persona, ¿no? Bueno, muy bien, pues, ¿por qué hemos abordado este tema? ¿Por qué se considera y se conmemora y se utiliza todo un mes en nuestro país para hacer concientización sobre este padecimiento? Porque es un padecimiento que es bastante relevante en la salud de las mujeres mexicanas, ¿no? Es bastante relevante porque muchos de los diagnósticos que se realizan en una etapa de la enfermedad ya avanzada. Normalmente el 70% de los diagnósticos se realizan ya en una etapa avanzada. Y esto es muy lamentable porque es una enfermedad que es curable, que si se diagnostica en unas etapas más tempranas, pues necesariamente no significa un diagnóstico fatal para el paciente, ¿no? Y desafortunadamente es una de las principales causas de muerte de las mujeres en nuestro país. ¿Qué datos tiene usted, doctora, sobre esta situación del cáncer en nuestro país actualmente, el cáncer de mama? El cáncer actualmente en México es una entidad que ha cobrado fuerza, ¿no? Se dice que para los años 2000 había una incidencia de más o menos 10 pacientes por cada 100.000 habitantes, mujeres que presentaban cáncer de mama, y hoy en día esa incidencia ha ido aumentando, ¿sí? La incidencia es el número de casos que se detectan al año. Hoy en día prácticamente se ha duplicado hasta un poquito más de 20 pacientes por cada 100.000 habitantes. Pero lo que llama la atención es que a pesar de que la incidencia ha aumentado, y esto se cree que es por las tasas de tamizaje que hay, es decir, el hacer mastografías, el hacer todo este tipo de programas como el que el día de hoy tú estás organizando, ha ayudado a que haya una mayor detección de la enfermedad. Y a pesar de que la incidencia, la detección ha aumentado, la mortalidad prácticamente se ha mantenido, es decir, hay un mayor número de pacientes, pero las muertes no han aumentado. Entonces, yo creo que a pesar de todo esto que pareciera ser una mala noticia, el hecho de que estemos impactando en la mortalidad es algo muy bueno. Exactamente, o sea, no directamente ha disminuido, pero, o sea, se entiende que a más casos
pues se sigue manteniendo el mismo número de casos de muerte, ¿no? O sea, claro, porque antes había, no sé, yo creo que antes igual había mucha como pena de decir, tengo esto, o querer mostrar, había muchas mujeres, sobre todo las mujeres ya mayores, de querer ir con algún médico, sobre todo si el médico era hombre, de que me vieran, de que esto, yo creo que esto ha ido mejorando en estos últimos años. Y todo esto gracias a pues campañas de concientización y de información, que este es el objetivo de esta plática y como de muchas otras y de todo este movimiento que se genera en el Octubre Rosa, de llevar esta información a las mujeres para que cada vez, no para tener miedo, ¿no? A veces algunas personas nos han comentado, a mí no me gusta tocar estos temas o no me gusta hablar acerca de esto porque no quiero que me suceda. Pero no es solamente para preocuparnos, sino también, sobre todo, es para ocuparnos sobre estos temas, ¿no? Porque el ocuparnos oportunamente sobre estas situaciones de nuestra salud, pues nos puede significar salvar nuestra vida o la vida de alguien más, ¿no? Porque cuando tenemos la información y la compartimos, pues podemos llegar a tiempo a salvar la vida de alguien más, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar con algunas preguntas que le vamos a ir haciendo a la doctora, y si ustedes tienen alguna duda, les vamos a agradecer que nos pongan en sus comentarios pues las dudas y preguntas para la doctora Paola. Ok, doctora, ¿por qué se genera el cáncer de mama? Ok, el cáncer de mama no es una enfermedad, yo creo que eso es algo que se ha venido sabiendo en estos últimos años, del año 2000 a la fecha. Sabemos que el cáncer de mama es un conjunto de enfermedades que tienen muchos factores. Algunos de ellos desafortunadamente no los podemos modificar, son factores con los que nacemos, es como una huella que traemos, y otros de ellos sí podemos impactar. Yo quiero hablar de los que no podemos modificar. ¿Cuál es el más importante? Pues es que seamos mujeres, ¿no? El hecho de nacer mujeres nos hace mucho más vulnerables a tener cáncer de mama, pero eso no significa que los hombres no puedan tener cáncer de mama. Un 1% aproximadamente del diagnóstico total de casos de cáncer de mama es de hombres, entonces también hay que hacer campañas de participación en ellos, también hay que estar pendientes en todo eso, ¿no? Otro de los factores es la herencia, y esto es importante porque muchas veces cuando escuchamos la palabra herencia pensamos en, entonces si mi mamá, si mi tía, si mi prima, si bien es cierto, esto impacta, el que yo tenga un familiar de primer grado, es decir, mamá, papá, abuela materna, tía materna, impacta en lo que yo pueda presentar. La herencia o el cáncer de mama hereditario se presenta en un porcentaje muy chiquitito de todas las pacientes. Se estima que es de un 8, 10, 15% de todos los casos de cáncer de mama los que se deben a un componente hereditario. Y esto es a mutaciones genéticas, es decir, hay algo dentro de nuestras células que vino programado, como si fuéramos unas computadoras, unos celulares, y vino programado para que en algún momento de nuestras vidas falle. Ese momento, ¿cuándo va a ser? Bueno, pues ahí entran los demás factores, que son nuestro estilo de vida y algunas cosas más, ¿no? Entonces, si yo tengo una mamá con cáncer, mi tía con cáncer, esto también cuenta. Sí cuenta, pero no necesariamente quiere decir que sea un cáncer de mama hereditario. O sea, no va a ser totalmente determinante. Digo, puede ser un factor de riesgo, pero no va a ser como una sentencia que va a suceder seguramente, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo también para tener muy en cuenta. Otras cosas que no podemos cambiar son, por ejemplo, pues hoy afortunadamente vemos día con día cómo más niños, niñas se recuperan de enfermedades oncológicas de la infancia y que recibieron algún tipo de tratamiento oncológico, sobre todo la radiación. Cualquier tipo de radiación que hayan recibido ellos en el tórax, el día de mañana hay que estar muy pendiente o comenzar un screening, un tamizaje más temprano, porque también es un factor que no podemos modificar, o sea que va a estar ahí solo por haberlo recibido. Okay. Esos son los más importantes en cuanto a los que no podemos modificar. ¿Qué enfermedades tuvimos? ¿Cómo venimos marcados genéticamente? Y nuestra herencia, así como nuestro sexo. Okay. ¿Cuáles son los que sí podemos modificar? ¿Cuáles son los que dependen de nuestro estilo de vida? Bueno, dependen de nuestro estilo de vida las mujeres que decidimos no tener hijos. Cuando decidimos, bueno, hay algunas mujeres que deciden no tener hijos, cuando se decide esto, saber que esto como va sumando puntos a factores de riesgo para que el día de mañana yo necesite hacer un tamizaje mucho más arduo, porque el no tener hijos, el decidir no dar lactancia materna o el no poderla dar, porque entiendo que hay muchas mujeres que no la pueden dar, es un factor de riesgo para presentar el sobrepeso o la obesidad, un consumo exagerado de bebidas alcohólicas, el tabaquismo sobre todo, esto es muy importante, a veces creemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es un factor de riesgo para presentar cáncer de mama.
Los tratamientos de sustitución hormonal en las mujeres que están en una etapa menopáusica, es decir, como aquellas que recibieron una terapia de sustitución por un periodo mayor de 5 años, todos son factores de riesgo, se llaman modificables porque si nosotros los pudiéramos cambiar, pero a veces sabemos que no depende de nosotros como personas, ¿no? Se llaman modificables porque podemos hacer algunas adecuaciones. Influir hasta cierta manera, ¿no? No es algo con lo que nacimos y no hay manera de modificarlo, sino que es algo en lo que hasta cierto punto sí podemos afectar o decidir, ¿no? Así es. Sí. Pues esos serían los más importantes. Y si acaso omití decirles los periodos de hormonales, tener nuestra primera menstruación a temprana edad. Hoy en día ha cambiado esa terminología, pero para nosotros oncología sigue siendo tener nuestra primera menstruación antes de los 12 años o tener una menopausia tardía, que para nosotros queda definido como todas las mujeres que arreglamos hasta después de los 52 años. Entonces, todos esos son factores de riesgo que el día de mañana nos pueden llevar a la presencia de un cáncer de mama. No si cumplo con 2 o 3 quiere decir que voy a tener cáncer, no. Como les digo, es una serie de eventos que se van acumulando, que nosotros les dimos mutaciones o impactos que van teniendo ahí y que nos pueden llevar al desarrollo de una enfermedad como esta. Ok, bueno, entonces hay algunos factores con los que sí nacemos, como puede ser la herencia o algún antecedente familiar que ya hayan tenido cáncer, y otros en los que nosotros mismos estamos influyendo, como el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, el no tener hijos. ¿Por qué el no tener hijos y el no dar pecho afecta de alguna manera o es un factor de riesgo para el cáncer de mama? Se desarrolla por hormonas. Okay. El cáncer de mama, algunos de los tipos de cáncer de mama tienen un factor en el cual las hormonas influyen en la producción. Okay. Entonces, cuando nosotras nos embarazamos, esos 9 meses de embarazo son 9 meses de descanso, de estar lanzando como hormonas, ¿no? Nosotros hacemos curvas hormonales, que son nuestros periodos de menstruación. Cuando no hay embarazo, esa curva se aplana y dejamos de tener esos picos de hormonas. Por lo tanto, es como si nuestro cuerpo entrara 9 meses de vacaciones. Y la lactancia prolonga esto. Entonces, mientras más tiempo de lactancia, mayor descanso voy a tener de esos picos hormonales y por lo tanto va disminuyendo el riesgo de estos picos que pueden alterar alguna característica de la mama. Ok, por eso, ¿cuánto es el tiempo que se recomienda dar pecho? ¿Cuál es el tiempo ideal? Para un oncólogo, y nuevamente quiero hacerlo muy puntual, no vaya a ser que lo vea alguno de mis compañeros ginecólogos, son 4 meses para que el riesgo de tener cáncer disminuya. Ahora la lactancia materna es libre, segura y confiable, y lo pueden dar el tiempo que quieran, ¿verdad? Ok, bueno, ya sabemos que es como que un punto más a favor de dar pecho, ¿no? O sea, que nos va a ayudar además, bueno, todos los beneficios para nuestro bebé, pero adicionalmente todos los beneficios también para nuestra salud como mujeres, ¿no? Ok, muy bien. ¿Hay alguna manera en que podamos prevenir el cáncer de mama? Sí hay. Existen medicamentos que se llaman tratamientos de terapia sistémica que nos pueden ayudar con la prevención, pero no están indicados para toda la población. O sea, no es algo que yo diga, entonces yo me lo puedo empezar a tomar. No. Hay medicamentos como el tamoxifeno que lo que va a hacer es como que sustituir o modular algunas sustancias de nuestro cuerpo para que no hayan esos picos hormonales, u otros medicamentos parecidos a este que son los inhibidores de aromatasa que se pueden dar. Sin embargo, estos medicamentos tienen efectos secundarios, ¿sí? Que pueden ser fuertes para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay que determinar qué pacientes son las candidatas a recibir este tipo de tratamiento. ¿En quiénes se puede indicar? En aquellas pacientes en las cuales se demuestra una herencia a través de mutación de genes por pruebas genéticas que se hacen. Eso es algo que se puede hacer si la familia decide hacerlo. Aquellas pacientes que tienen factores de riesgo como la radiación y algunos otros. Entonces todo esto se va determinando en una consulta oncológica, tanto oncológica como genética, y se puede llegar a la conclusión en qué pacientes es mayor el beneficio que el riesgo que pueden ofrecer estos medicamentos. Ok, entonces esto no es un medicamento o un tratamiento preventivo que pudiera estar disponible para cualquier persona y no es recomendable para cualquier paciente. Ok, perfecto. Hay algunos mitos o leyendas urbanas acerca del cáncer, que por ejemplo las personas que se enferman de cáncer son las que tienen mucho odio por dentro o que se han sometido a mucho estrés por mucho tiempo o que han sufrido mucho.
¿Qué de cierto hay en esto, doctora? Realmente el estrés es un estado en el cual pues se le ha querido acuñar un montón de enfermedades, ¿no? Si bien es cierto que no podemos decir que el estrés es un factor para el desarrollo de cáncer, sí el estrés nos lleva a otras situaciones, como por ejemplo la gente estresada generalmente o puede llegar a tener algún tipo de hábito como el tabáquico, a lo mejor tiene sobrepeso, o sea, son muchas otras cosas. Entonces, que podamos atribuirle un riesgo solamente al estrés, no, definitivamente no, ¿ok? Sin embargo, es algo que no te podía decir yo, no es cierto tampoco, ¿no? Es algo que todavía está como en un proceso de estudio, pero que porque yo haga yo muchos corajes, me enoje mucho, no, eso definitivamente no. El estrés como tal, el llevar una vida muy atareada, el hacer algunas cosas, sí nos lleva a tener ciertas circunstancias, vivimos en un estado como llamamos proinflamatorio, es decir, algunas sustancias están sube y baja, pero no es algo que me pueda dar una enfermedad, por lo menos comprobable hasta este momento. Ok, bueno, muchas gracias por esto, por aclarar esta situación. Ahora, ¿qué cuidados prácticos podemos tener las mujeres para evitar que nos den el cáncer de mama, ¿no? O sea, si no tenemos antecedentes en nuestra familia o si los tenemos, ¿de qué manera nos podemos cuidar? Claro, no vamos a vivir pensando que esto va a suceder, ¿no? Pero, ¿qué hábitos podemos tener nosotros o qué cuidados podemos fomentar en nuestra vida diaria para evitar esta situación o este padecimiento? Okay. Pues lo primero que tenemos que saber y lo más importante es que el cáncer jamás va a ser nuestra culpa, ¿vale? Entonces, todo lo que vamos a hacer es como una medida de prevención y como una medida de un diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cambiar nuestro estilo de vida, y no solo por pensar en el cáncer, sino en un montón de enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, etcétera, ¿no? O sea, debemos de tener un hábito más sano de hacer cierta actividad durante determinado periodo de tiempo, que eso no lo determinamos nosotros como médicos, sino que existen especialistas que nos pueden ayudar en qué actividades, cómo lo podemos hacer, comiendo más sanos. Digo, lamentablemente acá en Yucatán tenemos una dieta que por cultura no es muy buena, ¿no? O sea, normalmente nosotros los yucatecos comemos mucho de muchas cosas, ¿sí? Tratando en la medida que se pueda de no generar algún hábito extra como el tabaquismo, el alcoholismo y algunas cosas más. Y sobre todo, que esto no sirve para prevenir, esto es importante, pero sí es importante que se hagan las detecciones oportunas a través de estudios como la mastografía, los ultrasonidos, que no tengamos miedo de tocarnos, de revisarnos, de conocernos nosotras mismas, porque es lo que nos va a llevar a tener un diagnóstico oportuno. Y ya vamos a ver ahorita más adelante que mientras antes lo detectemos nos puede tener unas mejores condiciones en todo el tratamiento, en pronóstico y en muchas cosas más. Que ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo de tener toda esta información, que se detecte en la etapa más temprana posible, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuáles son esas etapas que generalmente lleva una enfermedad como el cáncer? El cáncer se divide en 4 etapas clínicas, que la etapa clínica es el tamaño de la enfermedad, hasta dónde ya está la enfermedad. La etapa 1, que es la etapa más temprana del cáncer, de la enfermedad invasiva que podemos encontrar, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Las etapas no nos dicen el pronóstico de la enfermedad, las etapas nos dicen el tamaño de la enfermedad. ¿Por qué? Porque luego asociamos a tengo cierta etapa, me va a ir bien, tengo etapa 4, que es cuando hablamos de una enfermedad avanzada, y pensamos inmediatamente en algo malo, ¿no? Y no, o sea, las etapas hoy en día en el cáncer de mama nos dicen a nosotros médicos hasta dónde está la enfermedad y cuáles van a ser las armas que vamos a necesitar utilizar para el tratamiento, pero no hablan del pronóstico. Excelente, qué bueno que aclaras eso, porque yo sí tenía como que el concepto que mientras más avanzada la etapa era más mortal o podría ser más fatal, ¿no? El diagnóstico. Pero no ya no, porque ya cada día hay más recursos y más tratamientos para atacar, no sé si esa sea la palabra correcta, o tratar de manera adecuada a la enfermedad de acuerdo a la etapa en la que se encuentra, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Y qué tratamientos normalmente se realizan a las mujeres que ya están diagnosticadas? Ya nos mencionaste que el tratamiento va a depender de la etapa en la que se encuentre la enfermedad, pero ¿cuáles serían los tratamientos en cada una de esas etapas? Ok.
Cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de un tratamiento multidisciplinario, es decir, somos muchas las personas que tenemos que actuar, no solo yo u otro médico, no somos muchas. De acuerdo a la etapa vamos eligiendo como grupos de tratamientos que podemos dar, ya sea dar una cirugía primero, que la cirugía va a depender de la localización, no solo el tamaño del tumor, sino de la localización, de nuestras características como mujeres, de qué tamaño es nuestra mama. De todo eso podemos decidir qué tipo de cirugía, si va a ser una cirugía en donde la mama se tiene que quitar por completo, en donde si podemos hacer una cirugía un poco más estética, ¿ok? Podemos utilizar tratamientos como la quimioterapia, que esto no es una indicación para todas las pacientes, depende no solo de la etapa, sino también de las características que el cáncer, como les dije, el cáncer de mama es un grupo de enfermedades, entonces de acuerdo al grupo en el que caigan, puede o no requerir quimioterapia, ¿ok? Que la quimioterapia es un tratamiento que va por la venita y tiene como objetivo no solamente la mama, sino tratar de destruir todos los sitios en donde la mujer se encuentra en riesgo de volver a presentar el cáncer. Y puede o no requerir la radiación, que tampoco depende de la etapa. La radiación va a depender de qué tipo de cirugía llevó la paciente, ¿ok? O hasta dónde está la enfermedad, o en algunos casos, como en las etapas avanzadas, si quiero aliviar el dolor o hacer algunas otras cosas. Entonces, esta multidisciplina va a depender de la etapa clínica y de los otros tratamientos también, ¿no? De qué va a hacer mi compañero cirujano, qué va a hacer mi compañero oncólogo médico como yo, qué va a hacer mi compañero radiooncólogo, y tomar una decisión en conjunto de qué tratamientos se van a requerir. Y hay que tener en cuenta que yo estoy hablando de los tratamientos para el cáncer, pero el tratamiento para el cáncer va más allá de tratar el cáncer. Acuérdense que hay que tratar los efectos secundarios que pueden dar estos tratamientos, que esto tiene que ir, ¿sí? Se tiene que tratar la náusea, se tiene que tratar el dolor, se tiene que tratar algunas cosas, y esto es algo que va de la mano. No podemos pensar en quimioterapia sin medicamentos para la náusea. No podemos pensar en cirugía sin medicamentos para dolor, ¿sí? Entonces, son tratamientos que van a estar alrededor, a lo mejor no dirigidos para el cáncer como tal, pero que sí nos van a servir para. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, cada caso casi es diferente, ¿no? Así es. Hablabas de que es multidisciplinario. ¿Cuántas especialidades médicas o cuántos especialistas se involucran en un tratamiento para una mujer que ya tiene cáncer de mama? Ok, lo ideal sería que tuviéramos un cirujano oncólogo, un radiooncólogo, un oncólogo médico, ¿sí? Alguien que nos pueda apoyar en nutrición, que tenga algo especializado en nutrición oncológica, un psicólogo, eso es súper importante. Si fuera un psicooncólogo sería ideal. Excelente. Y de acuerdo a algunas características se puede requerir hasta alguien experto en genética que pueda apoyar con algunos temas como por ejemplo el cáncer de mama hereditario, ver qué características tiene o no, ¿sí? Y son los que, en algunas ocasiones se puede llegar a requerir de algún algólogo, que son los especialistas del dolor, ¿ok? En la mayoría de las ocasiones. Entonces, eso es lo ideal. En nuestro sistema de salud aquí en México, pues muchas veces no contamos con todas las especialidades, pero en una práctica privada es lo que se trata de hacer. La multidisciplina incluye a todas esas áreas de especialidad. Ok, muy bien. Y bueno, normalmente las personas que son pacientes de cáncer de mama, ¿a qué tienen acceso de estos tratamientos y de estas multidisciplinas? ¿En la práctica común? En la práctica común, como en una institución de salud pública, la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría, en una institución de salud pública van a contar con un cirujano oncólogo, van a contar con un oncólogo médico, van a contar con un radiooncólogo en cualquiera de las instituciones de salud pública, y en algunas de ellas pueden llegar a tener acceso a algún algólogo, que es un especialista en dolor. Ahora, en cuanto a nutrición, que era otra de las cosas que hablábamos, psicología, ya es decisión de cada persona, ¿no? Sí. Y ya acudir a estos servicios, a estas especialidades de manera personal, ¿no? Así es. Ok. Y bueno, hablando de las personas que no se atienden en un sistema de salud pública o que no están afiliados a ninguno de estos y que se tienen que atender o prefieren atenderse en un sistema privado, hospitalario, pues generalmente, ¿como cuánto es el costo de estos tratamientos? Es algo carísimo.
pudiéramos pensar, voy a hablar mucho más de costos en cuanto a lo que compete a una quimioterapia, ¿vale? Una quimioterapia como tal, con los medicamentos para la náusea, puede costar, hablando poquito, de entre 70,000, ¿sí? Pensando en que la paciente va a llevar solo quimioterapia y algunos medicamentos para la náusea, pero si algo se complica, si la paciente requiere algún medicamento más, solo un esquema de quimioterapia puede ascender un costo hasta 300,000 pesos. Y eso, o sea, esa es una sesión de quimioterapia. No, eso es pensando en las 8 sesiones de quimioterapia. Ok. Pero uno de los puntos que no hemos hablado es que, de acuerdo a las diferencias entre los cánceres de mama, van a haber mujeres que necesiten otro tipo de terapias que se conocen como terapias blanco, por ejemplo. Aquellas pacientes que tienen una sobreexpresión de alguna proteína que se llama HER requieren otros tratamientos, de los cuales este costo se puede, de estos 300,000, se puede llegar a duplicar porque el tratamiento es por un año y estas terapias son carísimas. Y hay otras pacientes que pueden requerir otro tipo de tratamientos como la inmunoterapia. Esta elección es individualizada, ¿no? No es porque, mira, ella lo puede pagar, hay que ponérselo a ella, no. Es de acuerdo al tipo de cáncer que se vaya teniendo, se decide qué tratamientos van a tener. Si la paciente requiere una inmunoterapia, el tratamiento de los 700,000 creo que se puede duplicar y hasta puede sobrepasar esa cifra hablando solo de quimioterapia, sin pensar en que mi paciente requiere una cirugía, ¿sí? Y que si la cirugía va a ser estética y va a requerir algún plástico o le van a hacer algún evento especial, es un costo más. Y las radiaciones, que tienen un costo quizás similar a lo que sería un paquete de quimioterapia, ¿no? Repito, no quiero ahondar mucho en ese tema porque eso depende mucho de radiooncología, pero si solo de quimioterapia estamos hablando de que si mi paciente requiere una terapia anti-HER, costaría como entre 700,000 y un poquito más. Imagínense agregarle las otras dos y las multidisciplinas que ya pusimos, ¿no? Okay. Sí, normalmente es una enfermedad, como decimos, millonaria, ¿no? Así es. En un rato les voy a compartir algunos datos sobre eso, que tenemos un poquito más de información, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades de recuperación para una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer de mama? Ok. Lo primero que tenemos que pensar es en qué etapa está nuestra paciente. Si nuestra paciente se encuentra en una etapa clínica 1, en una etapa clínica 2 o en una etapa clínica 3, cuando la paciente es operada, digamos que ya no tiene cáncer visible. Ok. ¿Sí? No decimos que está curada, porque el cáncer es una enfermedad traicionera. Hasta hace algunos años, ¿sí?, podríamos decir, el cáncer se curaba, el cáncer, pero hoy en día sabemos que la enfermedad puede regresar, ¿no? No regresa en todas las pacientes, regresa en un porcentaje chiquitito de ellas. Y de hecho, estos tratamientos que damos son precisamente para que el cáncer no vuelva. Hasta para los años 2000, al 50% de las pacientes que se trataba, el cáncer regresaba. Hoy esa cifra se ha disminuido mucho, se estima que menos del 25% de estas pacientes regresa el cáncer, dependiendo mucho de la etapa clínica, ¿ok? Entonces, ¿qué porcentaje hay de que me cure? Pues ya escuchamos, alrededor de un 75%, pero nuevamente, depende mucho del tipo de cáncer que yo tenga. No es lo mismo hablar de una paciente que tiene un cáncer HER positivo a una paciente que tiene un cáncer triple negativo, en donde esta expectativa puede irse disminuyendo o aumentando, ¿no? En aquellas pacientes con una etapa clínica 4, no hablamos de curación, hablamos de cronificar la enfermedad. ¿Qué es esto? Significa que queremos volver el cáncer como una enfermedad, como una diabetes o como una hipertensión, en la cual ella se ve y se sienta maravillosamente bien, ¿sí? Y pueda estar muchísimos años aquí con nosotros, conviviendo con el cáncer sin que el cáncer o los medicamentos afecten o impacten su calidad de vida. Entonces, eso es muy padre y eso es algo que hoy en día, con todo lo que se tiene nuevo, se ha logrado conseguir, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el pronóstico o la curación? Pues de la etapa clínica, del tipo de cáncer, de la vigilancia que tengamos. Si son 1, 2 o 3, los tratamientos son para una paciente que podemos decir no tiene cáncer y que solo la vigilamos para ver en qué momento el cáncer puede regresar y ojalá que no regrese. Y en aquellas con la etapa 4 hablamos de una entrada de periodo de remisión en donde el cáncer está, pero queremos ya que la paciente pueda convivir con él. Que no sabía que ya habíamos llegado a ese nivel de investigación y de posibilidad en la medicina, ¿no? De que ya sea se pueda volver una enfermedad crónica y que no signifique
algo mortal, ¿no? Así es. Excelente. Wow, qué gran noticia, ¿no? ¿Cuándo y cómo se puede afirmar? Bueno, que una mujer ha superado este padecimiento. Si hablamos solamente de las primeras 3 etapas en las que sí se puede decir que hay una recuperación, ¿en qué momento de las pacientes que se detectaron en las primeras 3 etapas de la enfermedad se puede afirmar que han superado el padecimiento? Existen como 2 puntos de corte. El primero es a los 5 años, en el cual el riesgo de que después de 5 años de que ese cáncer vuelva es muy bajito, ¿ok? Sin embargo, las pacientes tienen que seguir una vigilancia. Realmente no hay nada que obligue o que diga, tiene que ser un oncólogo, pero yo creo que la mayoría de los oncólogos decidimos, sí, se quedan con nosotros, ¿no? El segundo punto de corte es a los 10 años, en donde si después de 10 años el cáncer no volvió, pues podemos decir, ya pasamos. Nuevamente, es muy difícil, a lo mejor algunos todavía usan el término de decir se curó, sino que sigue estando en una vigilancia. ¿Por qué? Porque mujeres, recordemos que tenemos 2 mamas y nuestras mamas son órganos diferentes. La derecha es diferente de la izquierda, entonces son 2 cosas que tenemos que estar súper pendientes de ellas, ¿ok? Entonces eso es importante, pero después de los 10 años podemos respirar profundo y decir estar más tranquilos. Ok, muy bien. Pero bueno, siempre hay que estar al pendiente, ¿no? Así es. Bueno, ok. ¿Hay alguna otra información que consideres importante compartir con las personas que nos están viendo hoy sobre este padecimiento? Sí, pues que ustedes sepan que hoy en día existen muchísimos, pero muchísimos tratamientos para todos los tipos de cáncer de mama. Hay tratamientos súper novedosos, hay tratamientos que de hecho todavía están en investigación, hay tratamientos que se usan en otros países y que estamos esperando que nuestras leyes, las leyes regulatorias de México, nada más los aprueben. Entonces, nuevamente que se queden con el mensajito de que la palabra cáncer no es sinónimo de ya no hay nada que hacer. La palabra cáncer es una enfermedad con la cual podemos trabajar y en la cual los tratamientos pueden tener un impacto importante. A lo mejor sí son tratamientos difíciles para algunos pacientes más que otros. Veo que por allá hay algunos pacientes que nos están viendo y saben que a veces es más el miedo de la primera vez que cualquier otra cosa, pero sobre los cuales sí se puede tener un impacto, ¿ok? Ok, muy bien, pues qué bueno que tenemos toda esta información y sobre todo de la mano de la doctora Paula Balancán, que es una gran investigadora y que está a la vanguardia de todos los tratamientos que actualmente existen para este padecimiento y otros tipos de padecimientos oncológicos, ¿no? Pues les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Esta es una plática en la que queremos dar esperanza e información a todas las mujeres. La recomendación, hacemos como que un resumen de lo que nos ha recomendado hoy la doctora Paola Balancán. Evitar los factores externos que nos pueden poner en un riesgo de estos padecimientos y sus complicaciones, y no solamente sino muchos otros padecimientos que son una de las lecciones más importantes que esta pandemia nos ha traído, ¿no? La importancia de tener una vida activa, de tener un peso adecuado, ¿no? No tener vicios como el alcoholismo o el tabaquismo que nos entorpecen la salud y nos lleva a otras cuestiones. Y pues si tenemos hijos, procurar darles lactancia el mayor tiempo posible. Eso es lo que nosotros como mujeres podemos hacer y está en nuestras posibilidades realizar. Y sobre todo, pues prevenir en salud, ¿no? ¿A partir de qué edad? Bueno, cada año, a partir de los 40, ¿correcto? Sí. Nos debemos realizar la mastografía, las mujeres, a partir de los 40 años. Si ya tuvimos familiares que tuvieron cáncer, eso lo debemos realizar, ese chequeo anual lo debemos realizar antes, ¿no? Sobre todo si nuestros familiares fueron jóvenes, tratar de empezar 10 años antes, ¿no? Con ultrasonidos y revisiones. Perfecto. A partir de los 30 años, si hay algún antecedente de cáncer en la familia, como mujeres hacernos nuestro chequeo anual, ¿no? Eso con la finalidad de detectar cualquier situación en la etapa más temprana posible y pues sea algo que se ataque de manera inmediata, ¿no? Muchas veces dejamos pasar años para ir al ginecólogo o para hacernos algún chequeo. Normalmente el ginecólogo es quien nos recomienda, ¿no? En nuestro chequeo hacernos la mastografía o hacernos el ultrasonido mamario para revisar esto, ¿no?
Pues como parte de BH Finanzas Inteligentes, nuestra recomendación es pues hacernos estos chequeos, no dejar nuestra salud y tampoco pues nuestra salud financiera al ahí se va o a la voluntad de Dios, sino hacer y tomar todas las decisiones que nos corresponden, ¿no? Contratar un seguro de gastos médicos mayores, que generalmente en nuestra experiencia como despacho hemos tenido algunas clientas con esta enfermedad de cáncer de mama y por eso estamos comprometidos en la concientización e información de este padecimiento, ¿no? Porque hemos visto de primera mano que es una enfermedad muy costosa, que nos puede generar costos por arriba de los 2 millones de pesos en un año, o en un caso de una clienta que actualmente tenemos, pues los costos están por arriba de los, ya llevamos una cobertura de 630,000 pesos en menos de 4 meses, ¿no? Entonces, prevenir con nuestros chequeos y con pues todo lo que esté en nuestras manos, como contratando un seguro de gastos médicos mayores, que incluso nos puede dar beneficio de tener descuentos en ciertas clínicas privadas para hacernos estos chequeos, ¿no? El tener un seguro de gastos médicos nos da acceso a tener un precio preferencial en estos tipos de estudios que hemos platicado hoy, ¿no? ¿Algo más que quiera compartir, doctora? Pues nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar hoy con nosotros y por compartirnos pues todo este conocimiento y experiencia que tú tienes. Gracias. Les agradecemos muchísimo a todas las personas. Vamos a ver si hay alguna pregunta en los comentarios, si quieres revisar en tu perfil. Vimos que hay muchos saludos. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Doctora Paola, ¿en dónde da consulta privada? Yo estoy en la clínica médica Isaes, ¿sí? Pueden agendar una cita al 925, bueno, ahorita son 499 258979, que ya pueden tener acceso a la consulta privada. Ahí pueden solicitar su consulta con la doctora Paola Balancán. ¿Algún comentario o alguna duda por ahí? Nada, igual muchos saludos. Aquí vemos Muchas algunos porras. pacientes, saludos, gracias, muchas gracias a todos. Me da pena decir tantas cosas que dice acá, pero muchísimas gracias a todos los que pusieron, a todos las flores que me están poniendo por allá, les agradezco mucho. Gracias, pues no, ninguna duda por acá. Muy bien, pues qué bueno que hemos resuelto algunos cuestionamientos y dado alguna información de valor. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Que tengan muy buenas noches y cuídense mucho. Gracias.